Hoy en Es la Hora de Opinar con Lisa Sánchez, Fernanda Caso y Carlos Pérez Ricard. Vamos a debatir sobre el caso de desafuero en contra de Cuauhtémoc Blanco. Después va a estar con nosotros la diputada Lilia Aguilar. Con ella continuaremos con este tema de lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados. Y para terminar viene Javier Martín Reyes. Con él vamos a hablar de la multa millonaria que tendrán que pagar a la directora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Con votos a favor de Morena, el PRI y el Partido Verde, el diputado Cuauhtémoc Blanco libró el desafuero a pesar de estar acusado de intento de violación por parte de su media hermana. Para hablar de este tema, saludo a los colaboradores de los miércoles. Lisa Sánchez, buenas noches, Lisa. ¿Cómo están? Un gusto volver a verles. ¿Cómo están? Buenas noches. Fernanda Caso, Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, encantada de estar ya de vuelta con dos compañeros de mesa que los extrañaba. Y Carlos Pérez Ricard. Carlos. También, qué milagro, Lisa. Qué Buenas milagro, noches. Lisa. Pues bueno, ya que tenemos el milagro de tener a Lisa Sánchez, vamos a empezar con ella. A ver, me tienen que explicar, y yo quiero que empiece Lisa y luego Fernanda, porque realmente no entiendo cómo una mujer, por más que sea de Morena, del PAN, de tal, puede votar en contra de quitarle el fuero a un hombre que está acusado presuntamente de violación, porque pues no es que Cuauhtémoc Blanco sea culpable, él es inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Lo que están haciendo es protegiéndolo para que no se presente ante la justicia. O sea, hay una acusación, pues quítenle el fuero y que se vaya a ver si gana o pierde el caso. Y las mujeres dicen no, que se sostenga el fuero. Explícame eso. Desde un punto de vista feminista no hay explicación. Es decir, desde el feminismo lo que no puedes hacer es subirte a la tribuna y poner en cuestión el testimonio de una persona denunciante que se atrevió a ir ante una autoridad para denunciar la comisión de un delito, y tampoco podrías oponerte a que un órgano político como es el Congreso de la Unión haga lo único que estaba, ¿no?, mandatado a hacer el órgano político, que era revisar un dictamen de una comisión instructora, devolverlo para que esa comisión instructora pudiera, ¿no?, armar un dictamen que dijera es procedente el desafuero de esta persona para que la Fiscalía del Estado pudiese investigar la comisión o no de este intento de violación y llevar a Cuauhtémoc Blanco a la justicia en caso de que efectivamente se le comprobase que cometió ese delito, y si no, se le absolviera y ahí se acababa el asunto y podía él volver, ¿no?, a su rol de diputado. Yo creo que fuera del feminismo, ¿no?, hay muchas razones por las cuales una mujer puede prestarse a ese tipo de espectáculos o creer con convicción, ¿no?, que efectivamente estaba haciendo lo correcto. Una de ellas, pues, es toda esta discusión sobre el mujerismo no es lo mismo que el feminismo, es decir, ser mujer no necesariamente significa tener una perspectiva de género sobre las cosas sobre las que estás decidiendo, sobre las que estás opinando, ni no necesariamente... Algunas mujeres les gritaban, no estás solo a Cuauhtémoc Blanco. A eso vamos, digamos. O sea, fuera del feminismo esto no se entiende y hay muchas razones. Una es que nos sorprenda escuchar de una mujer eso, precisamente ese es el debate sobre si ser mujer hace que tengas una perspectiva de género o no. Y el otro es el cálculo político, es el interés personal, es la disciplina de grupo, es el riesgo asociado también, pues, a tomar una decisión así y sufrir represalias políticas. Hay muchas otras razones. Por supuesto que es el pacto de impunidad, claro. Y es el digamos, es ese patriarcado y ese decían por ahí una colega en redes sociales, una colega de N+, por cierto, es evidente que ningún hombre en el poder que ha sido acusado de la comisión de un delito está solo,
¿no? Porque si es un hombre en el poder, por supuesto que el pacto patriarcal, ¿no? le va a proteger. Bueno, es lo más evidente, ¿no? Que lo hayan gritado, bueno, por supuesto que era evidente que Cuauhtémoc Blanco ahí no estaba solo, al punto que llegó él a cerrar la sesión. Sí, ¿no? increíble. A tomar la tribuna, de manera ilegal. ¿no? A entrar por atrás, acompañado de uno de los personajes también más cuestionados de la 4T, Pedro Aces, ¿no? Sí. Pero, insisto, explicable que haya mujeres que lo hagan, sí, los cálculos políticos ahí están. Es una discusión sumamente interesante. A mí lo que me dio pues muchísimo coraje no solo es que en el debate se estaba, ¿no?, confundiendo como si efectivamente el votar en favor de que se procediera con el desafuero fuera una carga ya de culpabilidad o fuera un dictamen ya sobre la comprobación de la comisión del delito por parte de Cuauhtémoc Blanco, cosa que no era. Bueno, la secretaria de la Mujer, Citlali Hernández, dice que estaba mal armado el expediente. ¡Wow! Se dio cuenta que en México se arman mal los expedientes. Bueno, y por fin empezamos a hablar de las fiscalías después de que desarticulamos todo el Poder Judicial cuando en Pero realidad habla después de que se vota, en un tuit largo, farragoso, y dice es que pues no estaba bien armando el expediente. La secretaria de la Mujer. Bueno, y la propia presidenta del partido tampoco necesariamente se había expresado en nada del caso. A mí, más allá de este caso particular de violación, que me parece sí de lo más grave y de lo más aberrante, yo creo que podemos continuar la conversación en esta mesa sobre cómo Cuauhtémoc Blanco llegó a la política siquiera, desde la primera candidatura que ostentó, que abiertamente y sin negarlo, la compró por una cantidad, ¿no? O la compraron, le pagaron su imagen, ¿no?, por una cantidad estratosférica de dinero para competir por la alcaldía de Cuernavaca. Increíble. Y a partir de ahí, pues hoy es el personaje político que conocemos. Fernanda, aquí no nos hemos cansado de decir es tiempo de mujeres, qué bueno que llegó una mujer presidenta. Ella dice llegaron todas, llegamos todas. Pues no llegó la media hermana de Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? No llegó, porque a ella no se le está haciendo justicia por culpa de las que sí llegaron y están de alguna manera apoyando a este presunto violador. Presunto, ¿eh? Ojo. Híjole, en ese último punto me cuesta un poco de trabajo ponerle más responsabilidad a las mujeres diputadas que a los hombres diputados, que tienen la misma responsabilidad de votar, que tendrían que tener el mismo criterio, la misma conciencia. Incluso me parece que se está cuestionando más a las mujeres que al propio Cuauhtémoc, que al propio Alito Moreno, que es quien hizo la transacción por su propio fuero a costa de lo que, ¿no? Y al PRI, ¿no?, que falló a la oposición, y bueno, a Morena entero. Entonces creo que ahí, a ver, claro que es sorprendente, claro que uno esperaría algo distinto de las mujeres. No quiero obviarlo porque es obvio. Es más, cuando una persona vota por una mujer, muchas veces en el fondo tiene también estas convicciones diciendo, bueno, espero que esto suceda. Sin embargo, me parece que la responsabilidad es para todos y más responsabilidad a quienes tienen más poder. Justamente dentro de quienes tienen más poder sucede que además hay mujeres que en este caso hubiéramos esperado que intervinieran por el poder que tienen. No vimos, lo decíamos ya, a la presidenta del partido, no vimos a la secretaria de las mujeres, no vimos, deja tú posicionándose, operando, que era lo que uno hubiera esperado en un caso como este, la propia presidenta. Era un caso en el que tenían la posibilidad de demostrar compromiso con las causas que han dicho. Y hoy lo que queda claro es que la 4T no es feminista, pero más allá de eso, que es una cuestión política muy sencilla, que tal vez podría criticarse, ¿no?, como un tema electoral, lo que ha quedado claro es que las mujeres en este país no están siendo escuchadas. Que una mujer que se enfrenta a una situación penal, a una fiscalía que no tiene todo ¿no?, cobertura mediática, pues ¿qué posibilidades va a tener de que se resuelva su caso? Cuando lo que vimos ayer es que aún con toda la presión encima, pues se decide solapar a un presunto, porque ni siquiera, insisto, no se estaba juzgando si era culpable o no era culpable. Simplemente era que se pudiera investigar. Por cierto, el presunto se subió a la tribuna y dijo, yo me voy a enfrentar a... Pero con fuero. Pues claro. ¿Quién le pierde irse a presentar al Ministerio Público? No, yo sí voy a ir, muy machito, no, yo sí voy a ir a presentarme. Pues sí, entonces pide licencia. Claro. O acepta que te quiten el fuero. Renuncia, le dijeron por ahí, un personaje cercano a la 4T le dijo renuncia, enfrenta a la justicia y regresa con más altura si efectivamente estás libre de toda culpa. Así es. Carlos Pérez Ricard, cada semana te veo más afligido. No, estoy contento. ¿Estás feliz? Estoy feliz.
Fíjate que el lunes que estaba el movimiento esto de las 251 mujeres que iban a votar en contra, yo me empecé un poco a ilusionar. Y recordé aquel libro magnífico de un autor que nos gusta mucho, de Javier Cercas, Anatomía de un instante, del golpe de Estado en febrero de 1981, cuando llegan los golpistas al hemiciclo del Congreso ahí en Madrid, y solo 3 hombres se quedan parados y enfrentan a los golpistas, el general Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo, líder comunista, y Adolfo Suárez. Y dice Javier Cercas, en ese momento esos hombres supieron quiénes eran. En un momento se subsume toda tu existencia. Yo pensé que ese momento había llegado para 251 diputadas, no les cargo de más responsabilidad, e iba a haber ahí un acto heroico en sus términos. A la inversa de Cercas y a la inversa de lo que sucede aquel febrero de 1981, 291 diputados tuvieron su propia anatomía de un instante. No demostraron solamente quiénes eran, sino quiénes no eran. Y para mí fallaron, y lo que les reste en la legislatura en San Lázaro va a ser una confirmación de lo que sucedió el martes. Un acto de cobardía. Tengo 3 lecturas muy rápidas de lo que sucedió ayer. Podemos irnos por cualquiera de ellas. La primera es que la 4T se mete otra vez un tiro en el pie, autoinfligido completamente. Ponen la agenda feminista de Claudia Sheinbaum, la destrozan y hacen con eso papelitos de confeti. Hace 2 semanas, el 8 de marzo, la presidenta presentó 10 acciones en favor de las mujeres. En octubre presentó paquete de reformas en favor de las mujeres y hizo una Secretaría de las Mujeres. Y cuando viene el momento justamente de demostrar que la 4T es feminista, ni la presidenta ni las legisladoras acompañan a una presunta víctima. En segundo lugar, estamos ante la enésima constatación del pacto de impunidad, porque hay que decirlo, no solamente fue Morena. Totalmente. Todos los votos del PRI ahí. ¿Por qué? Porque el siguiente en la fila es Alito Moreno. Otra vez es, te salvo hoy para que me salves tú mañana. El pacto de impunidad. Pacto de impunidad. Y en tercer lugar, una oportunidad perdida enorme, desde mi punto de vista, quizás uno de los mayores errores de la presidenta, en no separarse discursivamente de un personaje que cada día que pasa le hace más daño a su discurso, al proyecto de la 4T. Totalmente. Solamente hay que haber visto las noticias hoy en la mañana, ayer en la noche. El daño que se están autoinfligiendo en la 4T es enorme. Y la presidenta por lo menos tuvo la posibilidad de deslindarse, porque no le corresponde a Cuauhtémoc Blanco a ella. Ella no tiene por qué estarlo defendiendo, y sin embargo no es clara al respecto. No le debe absolutamente nada. ¿Qué le deben a y ahí sí, Blanco? Antes del programa yo les decía fuera del aire, es que no lo entiendo, y ustedes me dicen, es que sí se entiende. Bueno, yo no lo entiendo, porque no le deben absolutamente nada, y porque ahí tiene un chivo expiatorio, o como quieran llamarle, justamente contra el cual ir, y un poco salvar las culpas del resto del proyecto. Y no aprovechan siquiera una oportunidad que estaba ahí como bandeja, para que se demostrara que sí, que en efecto, a los culpables, aunque sean nuestros culpables, podemos ir contra ellos. ¿Pero me tiene muy desilusionado. Eso? A ver. Contra cualquiera de los suyos. Yo pienso que es un error, justamente. Solamente alguien que no está borracho de poder, que no está en la ibris. Sí, es que yo creo que otra vez Pero me parece que si uno lo ve desde fuera, la respuesta dada, el derrotero está claro. Hay que ir contra Cuauhtémoc, porque además, disculpen que me alarguen esto, no solamente es el tema de la presunta hermanastra violada. No. Las acusaciones de corrupción que tiene Cuauhtémoc Blanco, solamente la Auditoría Superior de la Federación, en 160 observaciones, calcula el daño al erario en 6,000 millones de pesos. Esos son 20 cuarteles de Guardia Nacional construidos y equipados. Esos son 500,000 estudiantes de la beca Benito Juárez. Solamente la acusación de la auditoría, más otras tantas que se van acumulando. Es decir, no está sola esta acusación, sino que está empapada de acusaciones de corrupción, de delincuencia organizada en frente de este señor. Es que es que increíble. Se le sigue defendiendo, me parece increíble. Bueno, tú lo decías. Delitos electorales tú decías, desde el principio Lisa, de su carrera. él lo contrata, porque hubo un contrato firmado de un partiducho ahí de Morelos. De Morelos, del PES. A ver, de Eric Flores, que lo defiende ahora. Sí, cuyo presidente era Hugo Eric Flores. Me atrevo a decir partiducho, pero... pero es quien luego se convierte en el presidente de la sección, instructora, que va a evaluar el caso de Cuauhtémoc Blanco. Y se habían peleado. Le dan dinero, firman un contrato, le dan dinero para que sea su candidato en Cuernavaca. La alcaldía de Cuernavaca, para ganar residencia, ni siquiera en el estado de Morelos. Para ganar más votos, resulta que acaba ganando, porque es el contrato ese decía
que no iba a cobrar por fotos que se tomara con la gente en la mañana y en la tarde. Si era candidato. O sea, en el contrato eso decía que no iba a cobrar por fotografías durante la mañana y en la tarde. En la noche no podía cobrar. Popular y lo hacen de alcalde de Cuernavaca, luego gobernador en Morelos, deja entrar al crimen organizado a Morelos, hay todas estas acusaciones de corrupción y ahora acusaciones de violación. Bueno, ¿qué le deben? O sea, ¿por qué están protegiendo a un personaje así? O sea, realmente, otra vez, yo creo que es la infección de ibris, de esta desmesura, de esta arrogancia que trae Morena, que ya lo habíamos visto en el caso de Yunes, que lo vemos cotidianamente con Fernández Noroña, que aquí podemos hacer lo que queramos porque tenemos el poder, punto. Y todos los demás. Perdona, aquí le pones pipa. Estamos hablando francés en la hora de opinar. A ver, cuando decíamos que sí se entiende, es que hay partes de esto que por supuesto que se entienden. Y la lógica electoral y de carrera de poder, por supuesto que se comprendía que en el momento en el que se contendió por la gubernatura de Morelos, el candidato mejor posicionado para llevar a Morena ahí, aunque Morena hubiese podido ganar esas gubernaturas con cualquier otro candidato por el propio arrastre de Andrés Manuel López Obrador, pues hizo que ganaran esa gubernatura y que Andrés Manuel López Obrador, de tener medio gobierno en el 2018, porque el gobierno de la Ciudad de México no era particularmente morenista con quien lo ocupaba en ese momento, a su salida, donde logró más de ¿cuántas eran? 24 gubernaturas, 26 gubernaturas, tiene una lógica de acaparamiento del poder que por supuesto se entiende que en su momento hayan optado por estos personajes, incluso con la perorata o la lista interminable de delitos electorales cometidos anteriormente, y que incluso durante los abucheos ya hacia la presentación de la campaña de Claudia Sheinbaum, que se llevaba a Cuauhtémoc Blanco por la malísima gestión que había hecho como gobernador más impopular, metieran las manos el propio presidente para decir que no, digamos, como que no lo abucheaban. Lo que no se entiende, ¿no?, es que se detenga la institucionalidad mexicana para investigar todo eso cuando tienes no solo delitos sexuales cometidos, probablemente, sino que tienes también unos malísimos manejos que ahí también es parte de lo que yo creo que sí se entiende. Van a salir manchados no solo los operadores de Cuauhtémoc Blanco y Cuauhtémoc Blanco en todos los casos de peculado o de recursos no transparentados, que son parte de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, sino todo el aparato que se montó para conducir, es un decir, el gobierno de Morelos durante todo el periodo en el que fue gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco. Y esa sí es un costo político un poco más grande, que de todos modos tienen el capital y la legitimidad con lo cual pagarlo. Es decir, la parte que no se entiende, digamos, es que sigan prefiriendo solapar este tipo de cosas, minando su legitimidad, que utilizar esa legitimidad precisamente para sacarse de encima a todos estos personajes y construir con otros grupos políticos, porque en Morelos, Morena no tiene solo el grupo de Cuauhtémoc Blanco. No, Cuauhtémoc Blanco no tiene grupo, no tiene trayectoria. La gobernadora que ha sido... La gobernadora está ahí. Ha denunciado la propia gobernadora. Y ella ha puesto denuncias con la Fiscalía Anticorrupción por 40 millones de pesos. 40 millones. Por precisamente ya donde su equipo, digamos, es el directamente beneficiado por depósitos mensuales que se hicieron durante un periodo de tiempo muy amplio directamente a las cuentas del futbolista. Fernanda, me parece que lo hacen porque creen que no les va a costar políticamente. Y a lo mejor tienen razón, en una de esas. Digo, con la oposición como está. Bueno, la oposición votando con ellos. ¿No? O sea, el PRI. Bueno, el caso interesante es el PT, que no. El P no. El PT no, fíjate. El verde, pues ya son unos mercenarios, pero... Es que yo creo que tienen razones para creer que no les va a costar. Pues sí. Porque no les ha costado. Pues y es de ahí donde yo digo, es que a mí no me sorprende nada. Porque estas oportunidades las han tenido desde hace 7 años ya. Es cierto. En todo momento. Tuvieron la oportunidad con Bartlett y no la tomaron. Tuvieron la oportunidad con Segalmex. Un caso de corrupción 15,000 documentadísimo, gigantesco. ¿Qué pasó? Nada, ¿no? Lo solaparon. Caso de Yunes. Y tenían la posibilidad de no hacerlo y fueron por él, aun cuando ya ese voto no era necesario, ¿no? Ya lo habían armado de todas formas. Tenían la oportunidad con Rocha Moya, lo hemos comentado aquí. Rocha Moya, y no la tomaron.
en la campaña las acusaciones contra Rocío Nale y no la tomaron. Y bueno, pues simplemente tener como aliado López-Gatell las vacunas, simplemente tener como aliado al Partido Verde, ¿no? El partido históricamente más tramposo y, bueno, no sé si decir históricamente el más corrupto, pero al menos sí del que más se ha documentado en los últimos años, y lo tienen como aliado. Pues es que a mí no me sorprende la votación de ayer después de todos estos momentos, ¿no? Pues cada oportunidad que tenían para mostrarse diferentes, han decidido no tomarla. ¿Qué tal lo de la senadora Andrea Chávez y sus unidades médicas financiadas por ella dice, por la clase empresarial, cuando es un claro acto anticipado de campaña, ilegal en la política? O sea, bueno, es que están en la hibris, de verdad que están en la arrogancia más pura y dura del poder, Carlos. Yo lo que no estoy de acuerdo es en que no vaya a costar. A ver. Que no haya costado antes no quiere decir que no vaya a costar en el futuro. Siempre cuesta. Solamente que hay un umbral, un tipping point. Sí. En donde la gota termina por derramar el vaso. Sí. ¿No? El descrédito va a llegar inevitablemente. Lo que pasa es que la fuerza del presidente López Obrador era tan grande, claro, y un poco su manto protector y su carisma permitían que todo ese tipo de escándalos se mantuvieran siempre secundarios. Siempre decíamos, ahí donde el presidente tenía el carisma, Claudia iba a tener en la honestidad y en la técnica, digamos, su principal caballito de batalla. Sí. Pero eso empieza a degradarse poco a poco y lo vamos a comenzar a ver en las encuestas, sobre todo si la economía empieza y cae en recesión y la cosa empieza a ir mal en ese aspecto. Quiero decir que hay un actor que tiene, me parece, la posibilidad de redimirse hoy y, como otra vez trayendo la metáfora de anatomía de un instante, demostrar quién es. Y es la dirigencia de Morena. ¿Cuánto tiempo más va a permitir Luisa María Alcalde que Cuauhtémoc Blanco sea militante del partido? ¿Cuánto tiempo más van a seguir degradando lo que se pretendió como un instrumento de la transformación para defender a un personaje como Cuauhtémoc Blanco? Pienso yo que si los diputados no hicieron en este momento su trabajo, el partido tendría que salir en esta semana con un mensaje contundente de este personaje no puede seguir participando y no enviar, como en el caso de Yunes, su caso a una burocracia oscura ahí dentro del partido para que defina su futuro. Creo que ante la lentitud del andamiaje institucional en la Cámara de Legisladores, el partido tiene la oportunidad de esta semana de redimirse, es decir, este señor no puede seguir participando aquí y adelantar lo que seguramente sucederá, que él va a ser juzgado. No tengo la menor duda que va a ser juzgado. La gran tragedia de la 4T, yo pienso que sí, porque es insostenible esto. La gran tragedia de la 4T, y me duele decirlo aquí y más en este programa, es que el PRI de Enrique Peña Nieto le dejaba menos oportunidades a sus gobernadores corruptos que lo que hace la Cuarta Transformación con sus propios gobernadores. Recordémonos cuántos de ellos terminaron en prisión o terminaron huyendo de la justicia y cómo a lo largo de los últimos años no ha habido un solo gobernador de Morena que haya sido procesado judicialmente, a pesar de que sabemos que delitos ahí sí se han cometido. Bueno, una última ronda, Lisa, una vergüenza lo que vimos ayer en el Congreso. O sea, realmente muy triste. Y quiero retomar el tema feminista, porque pues aquí lo hemos tratado mucho y siempre hemos celebrado que las mujeres vayan ganando espacio y sobre todo que se combate el derecho de las mujeres a vivir sin violencia de género. Y lo que vimos ayer es un retroceso enorme, ¿no? Sí, es un retroceso enorme y yo quiero regresar justamente agarrando el tema de lo feminista, si esto va a tener costos o no para Morena. Yo creo que principalmente va a tener costos para la imagen de la presidenta, porque además esto viene una semana después del enfrentamiento con las madres buscadoras. Bueno, es cierto. En donde efectivamente la imagen de la presidenta, que ella misma decidió llegar en su toma de protesta con el discurso de llegamos todas, está haciendo en sus acciones o por interpósita persona las de sus operadores políticos y las de sus militantes, ¿no? Está dejando, digamos, constancia de que efectivamente por ahí no va. ¿De qué te sirve crear un ministerio de las mujeres si armas una campaña gigantesca para el descrédito público de las madres buscadoras en un país que tiene una crisis de desaparecidos como México? ¿De qué te sirve ese mismo ministerio decir una política exterior feminista si mandas también presuntos criminales y de género de embajadores, ¿no? al resto del mundo? ¿De qué te sirve ir con esa bandera si efectivamente, pues frente a la búsqueda de justicia de una mujer que está denunciando a una persona que además, por todas las razones que expusimos en esta mesa, es un liability para Morena,
¿no? No salir de verdad a corregir directamente eso y dar los manotazos en la mesa necesarios para que esa disciplina de partido que sí se ejerce en cuestiones todavía más contradictorias que la carpeta de investigación que criticaron tanto como las propias reformas judiciales o las reformas que se aprueban en ese Congreso, pues efectivamente te sirvan para mantener lo que es para ella en el mundo y en muchos sentidos también en México, pues uno de sus principales activos en términos de imagen y de carisma. Totalmente. Por cierto, a la larga lista que nos dio Fernanda de oportunidades perdidas, no se nos olvide, y está relacionado mucho con esto, Félix Salgado Macedonio, también presuntamente acusado de violación, y que cuando quiso ser gobernador de Guerrero, pues salieron esas acusaciones y el partido lo defendió. Digo, no fue gobernador por otra razón. Bueno, y que no sabemos justo en qué va esto del nepotismo y la no reelección y demás. Pero que puede llegar otra vez. Pero es también un senador muy conspicuo de la 4T, también acusado de abusos, de presuntos abusos sexuales, Fernanda. No, y con testimonios que muchos hemos leído, ¿no? De las personas que lo relatan aquí. Todavía se ha mantenido como un asunto muy privado, ¿no? En donde únicamente sabemos los titulares, pero digamos, decías tú, es un retroceso. No sé si es un retroceso, nada más es quitarle un velo a tal vez una esperanza que muchos y muchas teníamos de que el avance ya hubiera sido mayor, ¿no? De que estos avances en lo simbólico, en llegar a los cargos, en las leyes que se han aprobado, pudieran significar algo en el fondo. Y pues es darnos cuenta de que no. Cada año en las marchas feministas escuchas las historias que la gente relata, ¿no? Los carteles con los que van y dices, es que ¿cómo puede ser que esto siga sucediendo y que no se haga justicia, que no se le den los recursos adecuados, que las fiscalías sigan sin tener el equipo para poder investigar? Y cuando ves estas cosas dices, no, pues es que no es ni siquiera de recursos, es que no quieren atender el tema. Quienes están en posiciones de autoridad pues simplemente prefieren, ¿no? Hacerlo a un lado, mantener sus cotos de poder, mantener sus amistades con aquellas personas que están siendo acusadas. Pues sí, simplemente lo de ayer demuestra es que la ruta por delante es larguísima todavía. ¿Dónde está Olga Sánchez Cordero? Bueno, ella votó en contra. Ella votó en contra. Ah, mira. Fue de las 32 diputadas. Pero ¿dónde estuvieron los 22 morenistas que se ausentaron de la sesión? No, pero qué bueno que votó en contra Olga Sánchez Cordero, pero debió ser más vocal, yo creo, ¿no? En fin, o sea, porque tiene toda una vida luchando por esos derechos de las mujeres, en fin, sí. Es una tristeza para el país, o sea, es una tristeza la clase política, pero a mí lo que me parece más triste es la realidad para miles de mujeres que están viviendo esto todos los días, ver ese mensaje que se está mandando desde la máxima tribuna del país. Esta Nidia Fabiola, creo que se llama la media hermana de Cuauhtémoc, la verdad, mis respetos que se lanzó y que lo denunció y que, ¿no? Porque, como tú dices, además ha sido amenazada por otro hermano de Cuauhtémoc, en fin, y sin resultados. Y sin resultados, en donde además... Lo que tú dices es muchas no lo denuncian porque tienen miedo a volverlas a victimizar, que la vuelvan a victimizar, a que las maltraten. Y bueno, pues es el caso de... La mayoría de los diputados diciéndole no te creemos. Eso es el mensaje que le están mandando y sin siquiera abrir la posibilidad para escucharla, porque sí escuchamos al presunto perpetrador, ¿no? Al presunto agresor, pero no se escuchó a la víctima. Es decir, todo estuvo mal en el proceso y bueno, al final de lo que menos se habló fue de la víctima, ¿no? Y de sus derechos, de lo que ella podía, que si estuvo bien armada, no armada la carpeta de investigación. Bueno, sabemos que en este país se hacen las cosas mal, pero al final la que acaba pagando es ella. Sí. Un último comentario, Carlos Pérez Creo que en los sexenios hay errores creados y otros impuestos. Sí. Como en el tenis, ¿no? Uno comete sus propios errores y otros lo hace bien el rival. El éxito de un sexenio pasa por tener la menor cantidad de errores creados. Y este es uno de ellos. No tengo la menor duda que Claudia Sheinbaum sí tiene una política feminista y las mujeres están en el centro de su política. Ahí están sus programas sociales, paquete de reformas, ahí está. Se perdió una oportunidad para echar luz justamente a esa política que me parece que sí tiene Claudia Sheinbaum. Por último, honor a las, me parece, con 32 diputadas de Morena, otras tantas, por supuesto, toda la bancada del PAN, de MC y del PT, que votaron en contra de esto, porque sé y sabemos las presiones a las que estuvieron expuestas. La vicecoordinadora de Morena en la Cámara
Ya la casi pierde su puesto o la corrieron. No, y además porque se abstuvo, ni siquiera votó en contra. Entonces, honor para ellas, otra vez volviendo cercas, saben quiénes son ellas, sabemos quiénes son ellas y harán un gran trabajo en lo que resta de la legislatura. Demostraron, digamos, de qué está hecho su talante. Ojalá sigan y se les reconozca y si no, y no se les castigue en un movimiento que se considera plural y sobre todo en favor de las mujeres. Pues ahí está. Morena logró los 291 votos con el apoyo del Verde y del PRI. Eso lo dice mucho, ¿no? Gracias querida Fernanda, gracias querida Lisa y gracias querido Carlos. Hacemos una breve pausa y voy a hablar con una diputada, Lilia Aguilar, que pues votó en contra precisamente ayer, pues muy valiente y nos va a platicar qué pasó ayer. Regresamos.